Bienvenidos al podcast del día 27 de agosto. Recordad que los podcasts son de miércoles a domingo, ergo mañana no va a haber podcast. El día de hoy la efeméride va a ser un poco más larga y es que hoy vamos a hablar de una de las figuras históricas más importantes de España. Hoy hace 388 años que falleció Lope de Vega Carpio, el Fénix de los Ingenios. ¿Saben ustedes que además de brillante escritor, de más de 1000 obras, fue soldado, sacerdote e inquisidor? Luchó junto al duque de Alba, se alistó en la Armada de 1588, fue preso y también desterrado. Nosotros hablamos de Galileo, hablamos de los héroes de Estados Unidos, incluso de héroes ficticios como Rambo, y mientras tanto denostamos todo lo propio, todo lo español, por esa endofobia, por esa terrible depresión colectiva que tenemos, por ese desprecio a lo nuestro. Hay gente que no sabe quién fue don Álvaro de Bazán, hay gente que no sabe quién fue Blas de Lezo, pero tenemos figuras históricas muy importantes, como es el caso de Lope de Vega, y tenemos que poner más en valor lo nuestro. Y ahora sí que sí, vamos a entrar con las noticias, vamos a empezar con dos de la Guardia Civil. Los narcos disparan a bocajarro y hieren a un guardia civil tras atacarle por sorpresa en Cádiz. Inciso. Hay una serie que yo recomiendo que veáis, está en Netflix, que se llama El patrón del mal, que habla sobre Pablo Escobar Gaviria y habla también de su primo Gustavo. Te cuentan cómo empezó a surgir el cartel de Medellín, las guerras que tuvieron con el cartel de Cali, contra el Estado, contra los Pepes. Aparece también ETA, porque para quien no lo sepa, ETA trabajaba junto al cartel de Medellín, anduvo también metida en esas historias. ¿Y por qué hablo de Pablo Escobar? Hay países en los que empezaron, como ha empezado ahora España, con el tema de los narcos, de poca estopa, una cosa que parece que está controlada, de vez en cuando alguna noticia, pero mientras tanto van operando en la sombra, van teniendo a nómina a policías, guardias civiles, políticos, van poco a poco pudriendo los poderes públicos hasta que acaba siendo un drama y es casi imposible derrotarles. En México ha habido gobiernos del PRI, ha habido gobiernos del PAN, ahora está AMLO, Morena, López Obrador, y no pueden con el narco porque ya está tan arraigado, tan enquistado que no se puede derrotar. Hay que tomarse esto más en serio. Lo vemos como algo secundario, no se habla mucho del tema, pero poco a poco van ganando peso los narcos, van ganando poder y para cuando nos demos cuenta va a ser imposible poder sobreponernos a esto. En el caso de Colombia, llegaban a poner coches bomba como la ETA aquí en España. De hecho, fue la ETA quien enseñó a Pablo Escobar a poner estos artefactos explosivos y se cobraron muchísimas vidas inocentes. Así que tenemos que estar mosca con el tema del narco. Nueva tragedia protagonizada por el narcotráfico en Cádiz. Esta vez ha sucedido en Trebujena, lugar en el que un vehículo oficial de la Guardia Civil ha sido asaltado por sorpresa y donde los narcos han disparado a bocajarro a un agente hasta el punto de dejarle herido. Cabe recordar que los sindicatos policiales llevan años pidiéndole al Ministerio del Interior más y mejores medios para combatir la lacra del narcotráfico. La Benemérita había conformado un operativo policial para abortar un alijo de droga que iba a ser introducido por el río Guadalquivir. Sin embargo, los delincuentes respondieron con un tiroteo sorpresivo. Las consecuencias de este ataque, un agente de la Guardia Civil ha resultado herido de bala, ya ha habido un detenido. ¿Por qué está pasando esto? En España es muy complicado emprender, en España es muy complicado llegar a final de mes, en España se están cargando la capacidad de ahorro y esto es dinero fácil. En España tenemos una alta tasa de abandono escolar. También vemos que los chavales intentan encontrar curritos, les pagan poco y mal, y esto es muy jugoso. Esto es un dinero fácil que tú te puedes llevar, y hay muchos chavales que se van introduciendo en todo esto. Es un auténtico problema, y buena parte de ello, como digo, es culpa de que es muy complicado que un chaval pues, pueda emprender, pueda ahorrar, pueda independizarse, y cuanto más precariedad tengamos, cuanta más pobreza tengamos, pues más chavales van a empezar a meterse en este mundillo. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado día 25 de agosto, cuando se conformó un operativo policial que consiguió abortar un alijo de droga que pretendía ser introducido por el río Guadalquivir, según ha informado la Benemérita en un comunicado. Y ahora continuando con el trato que recibe nuestra Guardia Civil por parte del gobierno, por parte de Fernando Grande Marlaska y por parte de Pedro Sánchez, un tipejo infame, que lo primero que hizo después del resultado, el 23 de julio, fue irse de vacaciones a Marruecos. Pues mirad, Sánchez castiga a los guardias civiles y les deja sin equiparar su formación con el grado superior de formación profesional. Jucil insta a homogeneizar los requisitos de acceso y la estructura y duración de los planes de estudio con todas las consecuencias accesorias. Como podemos ver, en lugar de cerrar filas en torno a la Guardia Civil, que está en precario, que reciben tiros de los narcos, pues se les castiga y se les vilipendia.
La Academia Militar ya tiene su equiparación con el título de carrera universitaria. Los policías nacionales de base con un grado superior de formación profesional. Todos menos los guardias civiles. Y ya si hablamos de comparar lo que cobra un guardia civil con lo que cobra un Mossos d'Esquadra o lo que cobra un Ertzaina, es que es para llorar. Es para llorar, señores. La principal asociación de la Benemérita, Jucil, ha exigido que los guardias civiles accedan al título superior de FP en las mismas condiciones concedidas a los policías nacionales. El otro día me pasaron un vídeo que yo no voy a compartir porque no me gusta recrearme en lo escabroso y no quiero contribuir al morbo, pero vi un vídeo de unos guardias civiles haciendo una operación en un portal. Lo habréis visto probablemente porque ha corrido por WhatsApp, ha corrido por Twitter. Si no, pues si os gustan estas cosas o os interesa, buscadlo. Si sois sensibles, no lo veáis. Y se puede ver como una persona patea en el suelo a un guardia civil. Había 5 agentes y llegaron a... Bueno, pues eso, una intervención en la cual no obraron con contundencia. Les costó sacar al guardia civil inconsciente a sus compañeros. ¿Y por qué pasa esto? Porque es que si la Guardia Civil actúa con la contundencia que se debería de corresponder, que es proporcional, se les puede caer el pelo porque la Guardia Civil está vendida. Si te toca un juez progre, el típico juez buenista, no castiga al agresor, sino que castiga al guardia civil. Y desde luego están en una situación de indefensión porque la prensa siempre está con la lupa encima para ver si pueden hablar de un abuso policial. Entonces es que están vendidos. La orden de equivalencia para la titulación superior de formación profesional para todos los oficiales de policía con títulos de bachiller y que hayan desarrollado un plan de estudios de entre 1.600 y 2.000 horas ya es un hecho, pero afecta solo a policías nacionales, y mientras para la Guardia Civil solo estaría prevista la posible equiparación para los empleos de sargento y cabo. O sea que esto es una auténtica vergüenza. Vamos a continuar con las noticias y es que continúa la guerra entre Podemos, los 5 diputados de Podemos y Sumar, encabezado con Yolanda Díaz. Podemos denuncia la traición de Yolanda Díaz a la izquierda. Se ha entregado al PSOE. Ya sabéis que para los sectores más radicales de Podemos, el PSOE es de derecha, cuando a mi parecer no es de derecha ni el Partido Popular. Los morados ningunean a la líder de Sumar, a la que ven trabajando para la vuelta del bipartidismo que rompió el 15M. En realidad, es al contrario. Es al contrario. Si Yolanda Díaz no llega a tomar las riendas de la izquierda radical, lo que han venido a llamar la izquierda del PSOE, hubiesen desaparecido. No hay más que ver el resultado de las municipales y autonómicas para darse cuenta de que Podemos estaba en proceso de disolución y que precisamente fue Yolanda Díaz la que consiguió articular un movimiento que integrase a todas esas fuerzas como en Común Podem, Compromís, Más Madrid, en una única formación con sentido de voto, o sea, que pienses que el voto tiene cierto sentido, que no es tirarlo a la basura, porque si no hubiesen tenido que votar todos al PSOE para frenar la llegada de la malvada extrema derecha, como nos decían. Una extrema derecha que es un fantasma, que no existe. Pero realmente es que Podemos, ¿qué era ya? Podemos era el escándalo de la reducción de condenas a los agresores sexuales. Podemos era el chalet de Galapagar. Podemos era no consultar a las bases, por más que se llenaran la boca hablando de eso. Podemos iba a tener tantos votos como telespectadores tiene Canal Red, es decir, 200.000, con suerte y si acaso. Podemos hubiese ido al grupo mixto, eso lo sabe todo el mundo. Pero andan, pues por así decir, viviendo de un pasado en el cual decían que iban a sorpasar al PSOE y que todo quedó en eso, en lírica. Ya está, no otra cosa. Continuamos. Pese a los intentos de Yolanda Díaz de enterrar a Podemos, los morados no van a dejarse echar tierra encima. El partido liderado por Yone Belarra, bueno, esto es mentira, el partido lo lidera Pablo Iglesias y Yone Belarra es una títere. Ha decidido nadar a contracorriente y enseñar los dientes a la líder de Sumar. Por eso, la cúpula del partido, en vistas de la conformación de un nuevo gobierno de coalición con el PSOE, está decidida a dejar claro a sus votantes que no son ellos quienes se han corrompido y que es la propia vicepresidenta segunda en funciones quien está traicionando a la izquierda por entregarse al PSOE. La propia portavoz del partido, Isa Serra, lo deslizó por escrito a una tribuna en El País en la que acusa a Yolanda Díaz de forma velada de trabajar para reinstaurar el bipartidismo que tanto combatió Podemos. Podemos no combatió el bipartidismo. De boquilla sí, a Podemos le faltó tiempo para dejar de hablar de los seres de Andalucía, le faltó tiempo para fundirse con Pedro Sánchez en un abrazo, le faltó tiempo para conformarse con carteras que eran de atrezo, que no tenían poder real, como la de universidades o como la de consumo. Esa es la realidad. Podemos prefirió los sillones a llevar a cabo un proyecto de partido. Prefirieron el chalet de Galapagar, las mansiones, punto.
y lo vio toda España. Ellos pueden decir ahora misa, todos hemos visto que pasaron de combatir la casta a convertirse en ella. La propia portavoz del partido lo deslizó, como veíamos. Bien, saben que las oportunidades de seguir avanzando en nuestro país no se han cerrado porque hay una crisis que sigue abierta, territorial, social, política e institucional. Como hace 4 años, el camino sigue siendo el que planteó Podemos: reforzar las alianzas con las fuerzas progresistas, feministas y soberanistas. Bueno, pues que sigan empecinados en vivir del pasado, que van a desaparecer. Yolanda Díaz, yo estoy en las antípodas de sus ideas, me parece peligrosa porque de mosquita muerta, pero ha sabido cargarse a sus adversarios políticos con una mano izquierda que asombra, porque a los de Podemos los puso en puestos que parecían jugosos, pero que no tenían oportunidad real de conseguir escaño, y con eso los ha conseguido diluir hasta que solo tengan 5. Que es que si veis lo que tiene Podemos en el Congreso es eso, 5, lo mismo que Izquierda Unida, con lo cual Yolanda Díaz los ha liquidado. Ellos pueden decir misa que la realidad es que ya Podemos es parte del pasado, aunque lamentablemente Sumar sea mismo perro con distinto collar. Y continuamos con Podemos, y es que Irene Montero es la ministra con más víctimas de violencia de género de la historia. Y es gracioso porque si aumentan las cifras, ella dice que es porque le ha faltado presupuesto y que hay que darle más dinero. Pero si bajan las cifras es que es gracias a su gestión. Pase lo que pase, todo va de la mano de darle dinero a Irene Montero, según el relato que ella nos vende. Se ha montado aquí una buena. De todas formas, antes de que veamos la nota, quiero que veáis lo que dice Santiago Abascal. Pedro Sánchez es el responsable directo de la agresión de esta mujer, hablando de la agresión que hubo en Dos Hermanas de uno que fue escarcelado por la reducción de penas de la ley de solo sí es sí, y continúa diciendo: no basta con pedir perdón, un aliado de los que cometen crímenes contra las mujeres, como lo es Pedro Sánchez, tiene que dimitir y ponerse a disposición judicial. Habrá más víctimas y Pedro Sánchez seguirá siendo responsable. Pero esto me sirve para que veamos cómo en España no importan los hechos, sino el relato. El relato dice que el partido de Santiago Abascal es machista. Esto no es verdad, no se sustenta con ningún dato. De hecho, si gobernara Santiago Abascal, endurecería las penas a los agresores sexuales, con lo cual las mujeres estarían más protegidas. En cambio, con estos, vemos cómo rebajan las penas a los agresores sexuales, cómo los van escarcelando, y en cambio son los que se ponen la medalla de trabajar por las mujeres. Es mentira, las ponen en peligro, pero al final el relato se impone a los hechos, y esto es porque los relatores, los encargados de decirle a la gente cómo tiene que pensar, que son los medios de comunicación mainstream, se han encargado de demonizar a Vox mientras cantan las loas de lo bueno que es Pedro Sánchez, y al final, pues como tenemos una sociedad bastante infantilizada, lo que cala es esto último, aunque vemos que la realidad es esta, y es que aumentan las víctimas de violencia de género. El Instituto Nacional de Estadística, bueno, voy a hacer un inciso importante. Yo creo que la violencia de género es agredir a alguien por ser de un género concreto. Por ejemplo, las viudas negras que se dedican a asesinar a los hombres sería de género, ya que el destripador, aunque sea una figura literaria inventada, o sea una figura literaria, un personaje literario inventado, sería pues violencia de género porque iba destripando a mujeres por el hecho de ser mujeres. En este caso concreto, aunque lo denominen violencia de género, yo no creo que el móvil sea el género, o sea, el sexo, el hecho de ser hombre o ser mujer, sino el hecho de que sean pareja de. Con lo cual, tampoco sé si es muy preciso hablar de violencia de género. Pero lo que está claro es que las políticas feministas, lejos de lograr reducir el número de mujeres que pierden la vida, hace que aumenten. Y de hecho es que es más. También me parece peligroso que se ponga el foco en el hecho de que sean mujeres, porque si tú dices que la única fuente de este tipo de violencia es el machismo, estás descuidando, como bien explica Samuel Vázquez, policía, todos los demás factores que pueden detonar en que alguien acabe con la vida de su pareja. Se dejan de estudiar las demás causas, y eso hace que las mujeres paradójicamente estén más en peligro. Con lo cual esto, lejos de contribuir a reducir las víctimas, pues lo que hace es que aumenten. Continuamos. Según los últimos datos conocidos, los de 2022, las mujeres que sufrieron violencia machista en España fueron 32.644, un 8,3 más que el año anterior. La fría estadística también refleja que desde el 13 de enero de 2020, cuando Irene Montero se hizo cargo del Ministerio de Igualdad, 182 mujeres han perdido la vida por actos de violencia de género. En 2020 fueron asesinadas 50 mujeres, otras tantas un año después, 49 en 2022 y ya 33 en lo que va de 2023. La última actualización de los datos de mujeres fallecidas es del 17 de agosto de este año, cuando se encontraron los cadáveres de un hombre de 62 años y una mujer de 51. O sea
que Irene Montero, lejos de arreglar las cosas, lo que hace es empeorarlas. Continuamos con otro tipo de noticias y vamos a entrar ya en materia de pactos. Y vamos a empezar por Junts, por Puigdemont. Puigdemont aplaca el debate interno para no debilitar la posición de Junts en la negociación con Sánchez. Carles Puigdemont no tiene ningún cargo orgánico en Junts per Catalunya, pero es el que manda, el que fija todas y cada una de las posiciones del partido separatista desde su retiro en Waterloo. El presidente esconde la diferencia porque es difícil que alguien le lleve la contraria, asegura su dirigente territorial de la formación. Y aquí voy a hacer una pausa, porque me acuerdo que cuando tuvo lugar todos los sucesos del 1 de octubre, salían los independentistas a las calles hablando de democracia y de votarem, de que querían votar, y decían que España era un país fascista, un estado fascista. Yo me tomé la molestia en su momento de estudiarme bien qué es lo que estaba pasando allí, y que sepáis que la Constitución que quería sacar adelante Puigdemont le daba plenas competencias e incluso el poder de designar a los jueces. Dicho de otra forma, lo que quería crear Puigdemont era un estado fascista. Y salían los tontos gritando Butarén y España es un estado fascista. Y estaban atacando a un país democrático para intentar crear uno que era fascista de verdad. Que eso era de traca. Continuamos. Puigdemont, que lidera las negociaciones para la investidura, ha aplacado cualquier intento de mostrar diferencias. Con los focos puestos en Madrid, el ruidoso debate interno sobre el rumbo del partido y su organización quedan en un segundo plano, aunque existe y seguirá existiendo por la amalgama de dirigentes y afiliados. De ahí que más allá de los objetivos principales de la independencia, la forma sobre cómo encarar la implementación territorial de la organización o la vuelta o no al gobierno de Pere Aragonés, tras la ruptura protagonizada el año pasado, estén creando tensiones internas. A grandes rasgos, en Junts per Cat cohabitan dos grandes corrientes. Por un lado, el sector pragmático, formado por cuadros y dirigentes con pasado en la antigua Convergencia, y por otro, un sector unilateralista, politizado a raíz del 1 de octubre. Los primeros, que abogan por seguir los pasos del PNV para rentabilizar su papel, estarían representados por Artur Mas y el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, con el apoyo puntual de Jordi Turull, y los segundos por Laura Borràs y por Carles Puigdemont, como un ente pues ahí intermedio. Por cierto, Artur Mas es nieto de un traficante de esclavos, que hizo su fortuna de secuestrar y trasladar forzosamente a africanos hacia Cuba. Que lo sepáis, que esto, para los que se llenan la boca ahora hablando de progresismo, vienen de donde vienen y son ultraderecha, por más que hayan intentado suavizar sus formas de cara a construir el relato de que lo que buscan es parecerse más a Europa y todas estas cosas. Entre los pragmáticos empieza a surgir un cierto malestar por la gestión de los pactos. Bueno, este malestar realmente lo van a aplacar con dinero. Lo van a aplacar con dinero y con las prebendas y con las dádivas que entregue Pedro Sánchez. Y todo esto ha tenido respuesta por parte de Vox ante la noticia de que cuadros de los CDRs planeaban ya pues actividades ilícitas. Detienen a 4 CDRs que planeaban verter aceite para colapsar la Vuelta Ciclista a su paso por Cataluña. Todo esto en el contexto de las presiones que estarían haciendo para pues, demostrar músculo de cara a las negociaciones. Y esto ha sido respondido por Ignacio Garriga, que dice: ni hay normalidad en Cataluña, ni el separatismo ha dejado de ejercer la violencia. Y aquí agrega la parte que me interesaba a mí más. El separatismo nunca debe ser un interlocutor válido. Son violentos disfrazados de demócratas que quieren romper la unidad y la convivencia de España. Y por cierto, hoy en mi canal principal, InCTV Política y Noticias, he subido un vídeo, día 27 de agosto, el día de hoy, en el que hablo precisamente de la amnistía y de todos los problemas que podría llegar a traer. Os invito a que lo veáis, es un vídeo breve de 8 minutos y creo que he sabido explicar bastante bien el peligro de la amnistía, así como las diferencias que hay entre Estado, país y nación y por qué Cataluña no es ninguna de las tres cosas. Y continuando, vamos a entrar en materia de pactos, esta vez el Partido Popular. En los podcasts anteriores habíamos visto que dentro del Partido Popular estaban hablando de negociar con cualquier fuerza, excepto Bildu. Y habíamos visto también que fuentes internas del Partido Popular, capitaneadas por el Partido Popular de Cataluña, estaban pues ya con el run contra Núñez Feijóo, criticándole, diciendo que no les parecía para nada bien, y esto pues ha debido de provocar pues que Feijóo cambie de opinión. Yo entiendo que dirá, mira, es que si me llevo demasiado las negociaciones a un punto incompatible con lo que espera el votante del Partido Popular de lo que hagamos, tal vez pues varones me den un golpe y me quiten de en medio, porque no todo es negociable. Yo creo que estaremos todos de acuerdo, o al menos los que habitualmente me veis,
en que una cosa es echar a Sánchez y otra cosa es echar a Sánchez a cualquier precio. De nada sirve quitar a Sánchez para aplicar las políticas que Sánchez aplicaría. Y afortunadamente dentro del Partido Popular todavía queda algo de cordura y se ha logrado lo siguiente. Feijóo no ofrecerá nada al PNV y otros partidos para la investidura. En eso no podemos competir con Sánchez. Así que si veíamos hace unos días que parecía que el Partido Popular se prestaba a negociar con Junts, pues vemos que no va a caer en eso, o aparentemente eso es lo que está diciendo ahora Alberto Núñez Feijóo, que también he de decir que a mí como líder político no me gusta y que no es la primera vez que cambia de opinión como Sánchez. El líder del Partido Popular exhibirá su programa de gobierno en la ronda de contactos y escuchará propuestas, pero no quiere convertir las reuniones de las próximas semanas en una subasta. Ahí siempre nos va a ganar el PSOE. Feijóo afronta las conversaciones con los diferentes partidos de cara a la investidura con tranquilidad. Tras la polémica suscitada por el no veto a Junts, desde Génova destacan que el líder del PP no llevará a esa ronda de contactos ofertas específicas al PNV u otras formaciones porque no quiere convertir esas reuniones en una subasta. En la dirección nacional del partido tienen claro que Feijóo no debe dejarse arrastrar por la necesidad de obtener al menos 4 abstenciones para blindar la investidura, sobre todo teniendo en cuenta que la posición de los partidos que ya han expresado su rechazo a hacerle presidente parece inamovible. Por ese motivo, nuestro objetivo debe ser explicar qué haremos si llegamos al gobierno, para que lo sepan primero los partidos y después todos los españoles. A mí como ciudadano me empieza a molestar bastante estos tejemanejes que se vienen llevando en los despachos desde hace unos años aquí. Y estoy pensando en la reunión que hubo entre Félix Bolaños y uno de los personajes más funestos que han pasado por el Partido Popular, que era Teodoro García Egea, donde se repartieron el Tribunal de Cuentas. Os acordaréis, porque en este país, como van tapando los escándalos de ayer con los escándalos de hoy, pues nos suena algo que pasó hace mucho tiempo, pero pasó hace apenas 2 años, y se me viene también a la cabeza todos los pactos, las negociaciones que han habido con Bildu por parte de Pedro Sánchez, también los acuerdos raros como sumarle da 2 diputados a Esquerra, el PSOE le da otros 2 a Junts, y por supuesto todo el tema de los indultos a los golpistas, el tema de la malversación y la sedición en nuestro Código Penal y la amnistía que están planeando. Ya me empieza a aburrir bastante, pero como los españoles tenemos horchata en las venas en vez de sangre, pues eso no tiene visos de cambiar. Por este motivo, nuestro objetivo debe ser explicar qué haremos si llegamos al gobierno, dice el líder del Partido Popular. Cargos de la ejecutiva de Feijóo contactados por Voz Populi destacan, en este sentido, que es importante que todos sepan que nosotros tenemos proyecto y principios, ya que voy a leeros otra vez el tuit de Ignacio Garriga porque creo que no debemos perder el foco. El separatismo nunca debe ser un interlocutor válido. Son violentos disfrazados de demócratas que quieren romper la unidad y la convivencia de España. Negociar, sí, pero no con todo el mundo se puede negociar. No con todo el mundo, porque si hoy legitimamos negociar con Junts, mañana habremos legitimado que fuerzas de la derecha negocien con Bildu, como viene haciendo el Partido Socialista Obrero Español desde hace un par de años. Y continuando con esto, el líder del Partido Popular catalán se pregunta qué hay que hablar con Junts tras defender Feijóo el diálogo, que esta es la crítica que os decía yo antes y que habíamos comentado hoy ayer. El presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, rechaza el diálogo con Junts que defienden algunos dirigentes de su partido desde Génova 13. Tras el discurso de Alberto Núñez Feijóo este domingo en Sotomayor, en un acto que el varón catalán ha decidido no acudir pese a estar invitado, el líder del PP catalán ha posteado que Junts sí es mi rival, un partido cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un rey fascista con el que se niegan a hablar. Aquí podríamos llegar a ver movimientos extraños, y ya sabéis a qué movimiento extraño me refiero. El cese, porque esto ha sido un claro dardo a Feijóo. Esto es una voz crítica contra Feijóo. Es decir, nosotros no queremos transigir con pactos con Junts. ¿Por qué? Porque a ver cómo vendes tú luego a tus votantes en Cataluña, en las elecciones de Cataluña, que estás gobernando a nivel nacional con Junts, con el apoyo de Junts, aunque no los metas en las instituciones. Esto, Feijóo debería también tenerlo en cuenta, porque quiere decir que hay sectores dentro de su partido que no van a apoyarle si hace esto, y que en cualquier momento, en caso de que no lograra la investidura, o que la lograra pero con apoyos no del todo aceptables, podría someterse a que le quiten de medio como pasó con Pablo Casado. Fuentes cercanas a Fernández, ante su ausencia en la cita,
han trasladado a OK Diario que se remitían a la publicación en sus redes sociales para justificar el no haber viajado a Galicia. A ver, yo entiendo perfectamente este movimiento. Este movimiento es inasumible. Y también imagino que dentro del Partido Popular catalán tiene miedo de que si se produce esto, pues sus votantes van a ir a Vox. Que aquí yo he de decir, como votante de Vox, que si tú tienes claras esas cosas, no entiendo por qué todavía no votas a Vox. Pero bueno, también entiendo que haya gente que tenga sus discrepancias con Vox y he de respetar que haya gente que no quiera votar a Vox. Esto es una democracia y caben todas las opciones, ¿se entiende? Feijóo asegura que no aceptará chantajes ni subastas a la investidura, no somos Sánchez. El líder del PP ha reafirmado su intención de intentar la investidura, pero aclara que no se someterá a las minorías. De todas formas, podría haber una sorpresa, pero yo creo que no sería con Junts, sino con el PNV. Y continuando en esta dirección, Feijóo propone al PSOE un gran acuerdo para no ceder la gobernabilidad a los nacionalistas. Ya adelanto que no va a haber... No creo. No creo que esto ocurra. No voy a hablar con certezas porque en política hemos visto ya de todo en España, pero yo no creo que esto ocurra por la razón de que yo entiendo que Sánchez cree que puede volver a gobernar el país. Si Sánchez estuviese en una situación de que o se pliega a esto y asume ser el segundo a bordo en un gobierno PP-PSOE, tal vez veríamos ese acuerdo. Ahora, una persona narcisista, megalómana, mitómana y ególatra como Pedro Sánchez, mientras tenga una mínima oportunidad, un mínimo resquicio para gobernar, aunque sea con Bildu, con Esquerra, con Junts, con todo lo que no hay que pactar, va a pactar. Entonces esto va a tener un no como respuesta. Yo no creo, me extrañaría muchísimo que esto ocurriese. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es consciente de la dificultad de reunir los 4 apoyos que le restan para lograr la mayoría, pero sin renunciar a ello, tiende la mano al PSOE para explorar un gran acuerdo constitucional. Y yo me pregunto, ¿dónde queda toda esa campaña de que hay que derogar el sanchismo si lo primero que haces ahora, al ver que no sumas con todo lo demás, es ofrecerle un pacto al PSOE? Entonces has basado tu campaña en mentir al electorado. Y el argumento de que Sánchez es un mentiroso cae como un castillo de naipes. En una entrevista al diario El Mundo, el líder popular deja claro que si yo estuviera dispuesto a ceder lo que Pedro Sánchez va a ceder, el presidente del gobierno sería yo, y añade que yo no voy a ceder la Constitución de mi país ni la soberanía nacional de mi país. Yo no voy a ceder España. A ver, quien cedió la competencia de educación a Cataluña, dándoles una gran baza para el procés y para iniciar ese proceso de ingeniería social y de lavado de cerebro, creando el relato de que Cataluña es una nación diferente, fue Aznar, cuando gobernaba Puyol. No me falla la memoria. Fue Aznar, no Zapatero. Que luego Zapatero dio más concesiones, sobre todo cuando estaba aquel tripartito con Rovira y con Maragall a la cabeza, que luego fue sustituido por Montilla. Sí, Zapatero les dio más concesiones. Y fue cuando ocurrió el referéndum, pero quien inició con esto de las... Bueno, en fin, ellos sabrán lo que dicen. También hay que decir que entiendo que lo hagan porque los españoles tenemos la memoria tan corta que al final estas cosas calan. Pero bueno, Feijóo afirma que si no explorase la posibilidad de un gran acuerdo constitucional en nuestro país ante un resultado electoral que ha sido un fracaso para los partidos independentistas, que solo han obtenido el 6% de voto frente al 94% del voto restante, no estaría cumpliendo con mi deber y quien ceda al independentismo la gobernabilidad de España lo tendrá que explicar, asevera. Yo aquí he de decir que son llave de gobierno con el 6% por culpa de la ley de Ont y por culpa de que la circunscripción electoral sea la provincia. Más transparente, más democrático y más justo sería que hubiese un sistema de reparto proporcional del voto y sobre todo que la circunscripción electoral fuese única. Una circunscripción electoral que no premie a unas regiones en detrimento de otras. Yo entiendo que debería de ser un español, un voto. Para los asuntos de ámbito territorial ya están las autonomías y como Cámara de Representación Territorial ya está el Senado. El Congreso debería de ser un español, un voto, todos los votos valen lo mismo, una única circunscripción y no un modelo de reparto que sea con un cálculo matemático. Pero bueno,
Ante las posibles conversaciones con Junts en la búsqueda de acuerdos para la investidura, el presidente popular opina que Junts, desde el punto de vista económico, es un partido centro-derecha, o al menos lo era. Reconoce las profundas discrepancias que mantiene su partido con Vox, pero valora y mucho el hecho de que Vox esté dispuesto a apoyar la investidura sin entrar al gobierno. Se hace que lanzas un piropo a Junts y le metes una coza a Vox. Bueno, cada quien sabrá lo que quiere defender. Ahora vamos a entrar ya en materia de política internacional y vamos a hablar de un país que os puede resultar exótico, como es el caso de Indonesia, pero que nos va a servir para entender cómo va a ser la transición de algunos países hacia la democracia. ¿Qué puede enseñar al mundo la democracia indonesia? Si en las próximas décadas el mundo consigue engendrar nuevas democracias, probablemente se parecerán mucho a la Indonesia con todos sus defectos. Hay radical la importancia de protegerla. La democracia indonesia importa casi tanto por lo que representa como por a quién representa. Desde que el movimiento de protesta Reforma, liderado por los estudiantes, derrocó al autoritario presidente indonesio Suharto hace casi un cuarto de siglo, los ciudadanos se han asegurado las libertades y protecciones fundamentales que conlleva una democracia electoral estable. Pueden elegir y destituir a sus dirigentes en elecciones libres, justas y competitivas. Pueden confiar en que esos dirigentes darán prioridad absoluta a la mejora del nivel de vida de los votantes, y viven sin la sombra de la violenta represión que marcó la era de Suharto. Pero, por desgracia, la democracia indonesia está retrocediendo. Si sigue haciéndolo, o incluso se derrumba por completo, una posibilidad realista, los ciudadanos serán quienes más pierdan, pero también sería una gran pérdida para todo el mundo democrático. Sería exagerado decir que la democracia indonesia es un modelo, pero no deja de ser un ejemplo. Irónicamente, son sus defectos y debilidades los que la hacen tan importante a nivel mundial. Y recordad que en África, donde estaban acostumbrados a vivir primero en regímenes de caciques, después bajo el yugo colonial y posteriormente en democracias inestables gestionadas por señores de la guerra, se están produciendo una serie de golpes de Estado, concretamente en el Sahel, que hacen que sea noticia que la gente decide abandonar la democracia para abrazar la tiranía, o mejor dicho, donde a la gente se le impone la tiranía por encima de la democracia, como ha sido el caso de Mali, Burkina Faso, Guinea-Bissau y ahora también en Níger. Como muestran los ejemplos de Birmania, Tailandia, Filipinas o Malasia, el sureste asiático ha sido históricamente un pésimo vecindario para la democracia. Y lo mismo se podría decir para el caso de África. Y ahora entramos en materia de economía. El desastre del mercado laboral español, trabajo y salarios más cerca de Bulgaria que de Luxemburgo. En términos absolutos, el salario bruto español está más cerca de la peor de las cifras de la Unión Europea que del mejor dato. Y esta noticia encaja muy bien con la primera que veíamos. Los narcos disparan a bocajarro y hieren a un guardia civil tras atacarle por sorpresa en Cádiz. Yo no quiero eximir de culpa a la persona malvada que hace esto, pero tiene bastante que ver los malos datos económicos con que haya gente que opte por el dinero fácil y sobre todo la crisis de valores que atraviesa nuestro país. Recientemente hemos conocido los datos publicados por ADECO, en base a cifras de Eurostat, acerca de los niveles de salarios brutos en la Unión Europea. Lo que el estudio refleja con datos de 2022 es que el salario ordinario bruto español se situó un 20,9 por debajo de la media europea. Así, mientras que en nuestro país este fue de 1.822 euros al mes, máximo desde 2008, el promedio de la Unión Europea alcanzó los 2.302 euros mensuales. Es curioso cómo España ha pasado de ser la octava economía industrial, la décima economía total, a estar en la cola de los datos en Europa. Esto es terrorífico. Y más grave todavía es el cambio de mentalidad. Cada vez hay más personas que denostan el mérito, el esfuerzo, el trabajo, el ahorro, la inversión, y más personas que abrazan la paguita. Y esto es malo no solo porque obligas a los demás a mantenerte. Es malo incluso para la propia persona que abraza este modo de vida, porque pasas de trabajar y vivir con un dinero que te permita tener tus necesidades cubiertas y poder permitirte algún capricho y algún lujo, a malvivir, a reducir tu nivel de vida para ser un vago. Hay gente que prefiere una paguita de 422 euros, alquiler social para tenerlo otro cubierto, y 4 tonterías más, y estar todo el día litronas y porros, que el trabajar
e ir pagando tu hipoteca, permitirte unas vacaciones, formar una familia, tener algún lujo, tener un coche de gama media. Yo no lo puedo entender. Y esto además es un proceso que va poco a poco, pero va. Y la dirección que está tomando es terrorífica. Y cada vez vamos cayendo más puestos. 480 euros menos que la media europea. Dicho de otra manera, al año la brecha asciende hasta los 5.760 euros. Si bien es cierto que el salario bruto español se sitúa en una posición intermedia, y aunque según ADECO la brecha entre los salarios europeos se haya ido reduciendo desde 2010, en términos absolutos, nuestro país aún está más cerca de la peor de las cifras que del mejor dato, mientras que el diferencial entre el salario ordinario bruto español y el de Luxemburgo, el mejor situado, con 3.713 euros al mes, nos reporta una pérdida de 1.891 euros mensuales. Respecto a los búlgaros, el peor de los datos, con 650 euros cada mes, los españoles se sitúan por encima con una diferencia de 1.172 euros. Y aquí podemos ver una gráfica con España en la mitad de la tabla. Y si lo preferís con colorines, pues con el color intermedio. Y ahora ya vamos con la última noticia de economía, y por tanto la última noticia del podcast de hoy. No queremos eólica ni nada. Nos metemos en materia de transición energética. En las vacaciones de verano siempre vuelvo a casa, a mi Asturias del alma. Es cada vez más difícil, pero todavía es posible encontrar lugares donde escapar del mundanal ruido, incluso en pleno agosto. A la masificación veraniega de la zona oriental, repleta de gente deseosa de disfrutar de nuestra naturaleza, se contrapone la zona occidental interior. Lugares como Taramundi, Los Oscos o Illano siguen manteniendo una bajísima densidad de población. A pesar de que son un auténtico paraíso con cientos de kilómetros cuadrados con frondosos bosques autóctonos de castaños, robles y pinos que resisten estoicos a la invasión del omnipresente y despreciable eucalipto. Una Asturias serena y honesta en la que no te cobran 5 euros por una clara con gaseosa, como sucede en otras zonas. Sobre estas y otras cosas, reflexionaba estos días perdido por la zona de Taramundi cuando alguien me entregó un folleto de una asociación local que protestaba contra el desarrollo de proyectos eólicos. Este tipo de comportamientos sociales contra el desarrollo de instalaciones energéticas revisten especial interés. Lo cierto es que hasta hace unos años poca gente podría imaginar que las energías renovables fueran a tener una contestación social reseñable, pero el tiempo va pasando y la oposición crece. Un ejemplo de la pasada ceremonia de los premios Goya fue la punta de un iceberg mucho más voluminoso: las protestas del sector pesquero en Galicia y Asturias contra la eólica marina, en la que pidieron la dimisión de Teresa Rivera. La gente no quiere nada cerca de sus casas que les incomode. Todos quieren tener electricidad y disfrutar de este preciado bien, pero nadie quiere una central de carbón, de gas o nuclear al lado de casa. El problema es que ahora tampoco quieren generadores eólicos o paneles solares. Todo nos molesta, estamos en contra de todo lo que suponga algún tipo de molestia. Y desde luego hay factores de justicia social de difícil encaje. Estamos hablando de pequeñas localidades muy dispersas, donde los servicios públicos brillan por su ausencia. Cuando en tu pueblo no hay colegio ni médico, que vengan a convencerte de que la producción eólica es buena para el país suena un poco a chiste. La España vaciada tiene problemas reales, tal vez no entendibles por el urbanita contemporáneo. Ese que hace que les planten molinos eólicos en la puerta de casa para que él, desde la barra del bar, pueda presumir de lo rápido que carga la batería de su nuevo coche eléctrico. Y va a ser difícil que la España vaciada pase por el aro, porque en sus pueblos no hay ni bar. Y me parece una reflexión muy buena, porque tenemos a muchos pijoprogres urbanitas que desconocen el entorno rural, que se permiten el lujo de dar lecciones al campo y además de llamar paletos a las personas que viven en el mundo rural y de decirles cómo tienen que gestionar su mundo y que les tienen que plantar un molino eólico a la puerta de su casa. Y con esto damos por finalizado el podcast del día 27 de agosto. Y recordad nuevamente que los lunes y los martes no habrá podcast.